mis dominguinos, bienvenido a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema los acadios, los babilónicos y los asirios. Los acadios eran tribus semitas conformadas por árabes, hebreos y sirios que provenían de la península arábiga y que emigraron hacia las fértiles tierras de Mesopotamia. Allí se instalaron en el norte de la Baja Mesopotamia, territorio en manos de los sumerios. El predominio de los acadios comenzó en el año 2350 a.C., encabezado por el rey Sargón, que inicia la conquista de toda Mesopotamia. Sargón, acadio de origen semita, fue funcionario del rey de Kish, una ciudad-estado de Sumeria, a quien derrocó para luego usurpar su trono. De ahí el nombre Sargón, que significa rey verdadero. Muy bien, Sargón fundó una nueva capital llamada Akkad o Agadé, próxima a la ciudad de Kish. El nuevo rey tomó el nombre de Sargón Akkad y continuó con las conquistas. El imperio acadio se extendió desde Elam hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la región de los ríos Tigris y Éufrates, partes de Irán, Siria y posiblemente partes de la actual Turquía. Babilonia, capital de un vasto imperio. El imperio babilónico tuvo dos fases: apogeo 1800 a 1600 a.C. y neobabilónico siglos 6 y 7 a.C., destacando la figura de un rey o monarca absoluto que ejercía los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo. Entre estos reyes destaca Hammurabi, 1790 a 1750 a.C., quien por sus dotes de conquistador logró la mayor expansión territorial del imperio, además de ser el creador del primer gran código de leyes. Pasamos ahora a la siguiente página. El código de Hammurabi. Durante el gobierno de Hammurabi se produjo un intento de unificación que tuvo como centro a la ciudad de Babilonia. Esto hizo necesario la promulgación de una sola legislación, conocida justamente como el Código de Hammurabi. El sistema métrico sexagesimal creado y utilizado en el imperio babilónico es similar al sistema decimal actual, lo que contribuyó al desarrollo de la aritmética y el álgebra. El fin del imperio babilónico llegó con la invasión del rey persa Ciro II el Grande. Los asirios, temidos guerreros. El pueblo asirio se asentó en el norte del río Tigris. Al inicio de su historia fue dominado por pueblos vecinos, sumerios y babilonios, pero Assur-Resha-Ishi I y Tiglat-Pileser I lograron establecer las bases de lo que sería el imperio. La época de esplendor llegó con Assur-Nasir-Pal II, 884 al 859 a.C. Se sabe que emprendía brutales campañas militares de dominación, las cuales provocaron el odio de sus sometidos. Extendió las fronteras de su imperio con la invasión de Babilonia, Armenia, Palestina, Fenicia y demás regiones vecinas. El pueblo asirio empleaba la escritura cuneiforme. Su arte, uno de los más realistas del mundo, mostraba la grandeza de sus reyes, las guerras y su forma de dominio de los pueblos subyugados. En el año 614 a.C., los medos conquistaron Assur. 2 años más tarde, con la colaboración de los babilonios, tomaron la ciudad de Nínive, hecho que determinó la caída definitiva de Asiria. Pasamos ahora al siguiente tema: los persas, los fenicios y los hebreos. Los persas, el imperio ario del Medio Oriente, 648 al 330 a.C. El imperio persa surgió en el año 550 a.C., tras la rebelión de Ciro II el Grande contra el dominio del pueblo medo en las tierras altas de Mesopotamia. Ciro II unificó a medos y persas, conformando el primer imperio persa o aquemenida, nombre de la dinastía a la que pertenecía. Las campañas de conquista del rey Ciro integraron los reinos circundantes, entre ellos Babilonia. En el 539 a.C., los persas incorporaron Mesopotamia, Fenicia y Palestina al imperio. El nuevo rey, Cambises II, extendió los dominios hasta Egipto, consolidando el poderío persa. En este país, Cambises se proclamó faraón y trasladó la capital a Babilonia. En el 522 a.C., Darío I el Grande heredó el imperio y lo dividió en 20 satrapías, o sea, provincias, afectas al pago del tributo. También estableció un nuevo código legal, creó una nueva moneda y mandó a construir la ciudad de Persépolis. Aquí en esta fotografía puedes apreciar justamente la ciudad de Persépolis,
que se ubica en la actual República de Irán, ¿no? Capital justamente del Imperio Persa. Su economía estaba basada en la agricultura, el pastoreo y la extracción de minerales, gracias a la creación de las monedas acuñadas en oro, el dárico o darico, que era la moneda creada durante el reinado de Darío I. Se desarrolla un gran comercio interno y externo. Su sociedad estaba estratificada, liderada por el rey, seguido de la aristocracia, sacerdotes, nobles y grandes comerciantes, luego la clase media, la clase popular, pequeños comerciantes, artesanos y soldados, y los campesinos explotados. La sociedad persa creía en el dios del bien y del mal. A esta religión se le conoce como zoroastrismo. En las guerras médicas. En la primera guerra médica, los persas cayeron ante los griegos en la batalla de Maratón en el 490 a.C. Y en la segunda guerra médica, a pesar del liderazgo de Jerjes I, hijo de Darío I, también cayeron ante los griegos. Finalmente, hacia el año 330 a.C., los persas fueron conquistados por los ejércitos de Alejandro Magno. Pasamos a la siguiente página, los fenicios grandes comerciantes. Características. Procedentes de Caldea, Baja Mesopotamia, los fenicios destacaron en la construcción de templos y navíos. Son considerados los marinos y comerciantes por excelencia del mundo antiguo. La falta de recursos propios en su región fomentó el intercambio comercial con otras regiones, por ejemplo con Grecia, de la que obtenían aceite y vino. De Chipre se proveían de cobre y de Egipto obtenían cerveza, lino y papiro. Los fenicios no constituyeron un reino unificado. Para el año 1000 a.C. se organizaron en ciudades-estado, que eran a su vez puertos importantes: Arbat, Biblos, Sidón y Tiro. Los tres últimos sobre todo se alternaron en el predominio sobre las demás. Las ciudades-estado eran gobernadas por un rey, con un poder limitado por un consejo conformado por los hombres más adinerados de cada ciudad. Su gobierno era oligárquico. Los fenicios fueron sometidos primero por los egipcios y posteriormente llegaron los asirios, los caldeos y los griegos. Y la llegada de los romanos justamente terminó de concluirnos la caída de esta civilización. Los hebreos, el pueblo elegido. Según la Biblia, el pueblo hebreo estaba organizado en tribus de pastores nómadas dirigidos por los patriarcas. Los primeros patriarcas hebreos fueron Abraham, Isaac y Jacob. Se trataba de un pueblo monoteísta, es decir, adoraban a un solo Dios. Según el libro de Génesis, el primer patriarca, Abraham, lideró a su pueblo en el viaje hacia la tierra prometida. Siguiendo el curso del río Éufrates, los hebreos llegaron a Siria y luego a Palestina en el siglo XII a.C. Al igual que la civilización fenicia, los hebreos no constituyeron un estado unificado. Estaban divididos en 12 tribus. Cada tribu estaba dirigida por jueces políticos y religiosos. La amenaza filistea, sin embargo, llevó a los hebreos a conformar un estado monárquico. Siglo XII a.C. Sus tres primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón. Y para el 586 a.C., los neobabilonios vencieron al reino de Judá, cuya población fue deportada a Babilonia. Muy bien, niños, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy.